Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó a la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Qué hermosos estos pasajes del Evangelio, de la vida de Jesús. Qué lindo sería que nosotros los podamos meditar, leer todos los días un poco los Evangelios, para meternos en la mentalidad, en los sentimientos de Jesús, de la Santísima Virgen, que no se nos hagan ajenas aquellas escenas tan hermosas que seguramente mientras estamos leyendo estos pasajes, la Santísima Virgen revive todo eso. Jesús, desde el cielo y desde aquí, porque no deja de estar cerca, aquí con nosotros, Él revive eso, lo vuelve a vivir como cualquiera de nosotros vive pasajes de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, etcétera. Pero vamos a meternos un poco en el corazón de Jesús. Dice el Evangelio: en aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, le habían cortado la cabeza en forma salvaje a este profeta que preside y prepara la venida de Jesús, su primo, es su primo. Y además, el que le precede. Siempre habló muy bien Jesús de San Juan Bautista. Siempre lo elogió en público, lo quería muchísimo, le tenía un amor muy grande. Eran muy distintos. San Juan Bautista era una asceta, un hombre acostumbrado a los rayos del sol en el desierto, desde muy pequeño, de pequeñísimo. Sabemos del Padre Pío que a los 5 años a él le gustaba salir solo y jugaba al monje ermitaño, digamos, se ponía en oración solito, y muchos santos tenemos que de chiquito Dios inspiró en el corazón a hacer eso, de retirarse a la soledad, a hacer oración. Este San Juan Bautista no es la excepción. Desde muy pequeño a él se había retirado, se retiraba, le gustaba prepararse porque tenía una misión muy grande. Y después vivió en el desierto comiendo langosta y miel silvestre, y vivía con vestido de pelo de camello, no comía manjares
no bebía vino ni nada. En cambio Jesús vino de otra manera. Él no hizo eso que hizo. O sea, la santidad tiene muchísimos matices. Jesús comía con los pecadores y bebía vino y comía, hasta tal punto que decían, es un borracho, un glotón. Y Jesús le dijo, vino San Juan Bautista que no comía ni bebía y decían, está loco. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, es un borracho y un glotón. Como diciendo, siempre tenemos que criticar, siempre hay algo para criticar. Y es un pecado gravísimo la crítica, destruye al ser humano. Y aquí entonces Jesús, que amaba tanto a San Juan Bautista y se entera de su muerte, él ya lo sabía en su corazón, él tiene entendimiento divino también, entendimiento humano. Si el Padre Pío sabía las cosas, porque Dios se las daba a conocer, cuanto más no la va a saber Dios. Dios ve todo, y Cristo era Dios. Con inteligencia humana incluso sabía eso, pero tiene también entendimiento divino. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando se entera de eso? Estaba tan dolido, con tantas ganas de orar con su Padre, de estar solo con el Padre, conversar con Él, con el Espíritu Santo, entrar en oración y seguramente también de alguna manera entrar en contacto con San Juan Bautista, porque su alma está viva en el limbo esperando que él muriera de alguna manera. Y entonces se va a retirar, dice, subió a una barca, se dirigió a un lugar apartado y solitario. Qué hermoso que nosotros podamos tener momentos en la vida donde podamos salir a lugares. Por eso queremos hacer nosotros, estamos haciendo, y si no pregúntele a Chava, estamos haciendo un centro de espiritualidad, un lugar donde uno pueda apartarse un fin de semana en el silencio, en la oración, o durante la semana por ahí en silencio, va a un lugar donde sabe que se puede orar en silencio, en medio del bosque, un lugar tranquilo, donde puede uno entrar en contacto con Dios. ¿Por qué no tener en Tuxtla eso? Y es lo que estamos tratando de hacer. Pero también lo podemos hacer cuando venimos o visitamos el Santísimo, en la soledad del templo. El templo por eso tiene que ser un lugar siempre silencioso, hermoso, lugar que dé recogimiento al alma, porque son los momentos de desiertos que tenemos. O meterse en la habitación de uno también, cuando uno tiene un problema, aprender a desahogarse con el Señor, con Dios Padre, con el Espíritu Santo, con el Hijo, con la Virgen, con los santos, aprender a hacer eso. Si Dios lo necesitaba hacer siendo hombre, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿No lo necesitamos? Sí que lo necesitamos, tal vez no lo sabemos, pero hace mucho bien al alma ese contacto personal con Dios, aprender a llorar en su presencia, desahogarse como niños y creer firmemente en su presencia. Ahora vamos a predicar los retiros de San Ignacio, como sabían ustedes, estas mujeres y después los hombres en septiembre van a pasar por una experiencia de desierto. Es una gracia enorme, es esto, es querer estar solo con Dios, es querer rever toda la vida, es querer optar por Cristo y morir por Él si fuera necesario. Antes de que se muera uno, hay que pasar por esas experiencias fuertes que transforman a las personas, porque si morimos y no somos santos es porque no hemos pasado por esas experiencias, habiendo podido pasar. Qué feo es desde el cielo decir, yo hubiera podido hacerlo y no lo hice. No pasé por esas experiencias fuertes en el corto tiempo de la vida, a pesar de que me lo han dicho, a pesar de que me lo habían dicho y que yo lo he entendido. No lo hice, se fue pasando, no lo hice. Muchas cosas se pueden hacer en la vida. ¿Por qué no hacer aquellas que marcan para la eternidad? Muchas cosas podemos hacer. ¿Por qué no hacer aquellas que no nos vamos a arrepentir jamás? Porque una vez terminados 5 días de ejercicios espirituales, uno lo disfruta de haber estado 5 días solo para Dios. ¿Quién le quita a uno eso que ha hecho en la vida, en la única y corta vida que tenemos para decidir la vida eterna? Jesús sale entonces a hacer su retiro espiritual, porque tiene algo, un dolor, tiene un amor muy grande y tiene dolor de que han matado injustamente a su amigo, hijo, su criatura también. Y cuando se va al lugar solitario, la gente se entera y la gente va en busca de Jesús y va a bordear todo el lago de Genezaret, porque allí en el norte, en la Galilea, era muy poblada
el lago era grande, pero había un sector de la otra parte del lago un poco desierto, más desértico, y entonces Jesús atravesaba hacia el otro lado y decía, allá no hay nadie. Pero la gente se dio toda la vuelta al lago, que es grandísimo, para esperarlo a Jesús del otro lado, y que no lo podían abandonar, estaban apegados al corazón de Cristo. ¡Qué hermoso! Nosotros hacemos eso para ir a ver a Jesús, nos damos la vuelta al lago, que puede llevar un día entero sin comida, para ir a escuchar a Jesús. Si lo tenemos en el sagrario, aquí, ¿cuánto nos lleva a poder venir a ver a Jesús en cualquier iglesia, de cualquier Dios, de cualquier parroquia? ¿Cuánto? Para estar solo con Él, porque no estamos compartiendo nada. Acá la gente compartía todo. Acá uno puede estar solo con Dios, solo con Dios solo. Si pudiéramos, nosotros, si tuviéramos la fe de creer que realmente está ahí en el sagrario, ¿cómo no estaríamos? Y Jesús ve toda la gente ahí y dice, ay, venía a rezar, y se compadece de esas. Después se va de vuelta, porque no va a abandonar lo que él tiene, lo pospone, lo cambia un poquito, pero no lo va a abandonar, porque después que atiende a todas las personas y multiplica los panes para todos a la noche, manda que se vayan los apóstoles y él se queda toda la noche en oración él solito. Nunca se posponen las cosas de Dios, se reemplazan, sino que se posponen o se corren un poquito, pero no se dejan. Y Jesús empieza a atender y empieza a curar a gente, a enseñar, hasta que se oscurece. Y vienen entonces los apóstoles a decirle, Señor, despide a la gente porque ya es tarde, está oscuro, se van a morir de hambre, no tienen que comer, etcétera, etcétera. Y es aquí donde Jesús le pide a los apóstoles que le den de comer ellos. Y ellos le muestran que solo tienen 5 panes y se produce el milagro de los panes. Muchas de estas personas que comen y se satisfacen, después lo van a empezar a buscar a Jesús, a algunos de ellos, porque les dio de comer. Y ahí es cuando Jesús se pone firme después. Porque no todos los hombres somos iguales. Empezamos con Cristo y terminamos con nosotros. Empezamos con lo espiritual y terminamos con lo carnal. Esta gente lo busca a Cristo por lo espiritual, pero algunos después lo buscaban por lo carnal, porque les daba comida, no le daba el pan. Y lo querían nombrar rey, porque imagínense tener un rey panadero que hace pan sin trabajar, evidentemente que como lo van a nombrar rey. Y Jesús no se deja nombrar rey y dice, ustedes me buscan porque les di de comer. Se pone muy triste Jesús. Jesús tiene una sensación exquisita, porque Él es Dios hecho hombre, no tiene pecado, no tiene desorden y tiene una afectividad exquisita, una sensibilidad muy grande, y le duele todo lo que uno piensa, cuando uno tiene segundas intenciones, cuando le duele muchísimo todo eso. Qué hermosos los sentimientos divino-humanos de Jesús. Se desprende de todo, se olvida de todo y se pone a atender a los demás. Se olvida de sí mismo Jesús. Y le pide mayor desprendimiento a los apóstoles. Les pide confianza y abandono también, porque le dice, denle de comer ustedes. Miren cómo Dios pide mucho Dios. Bueno, en realidad no pide mucho, lo pide todo. Es el único que puede pedir todo el ser de uno, lo pide todo. Qué hermoso es darle a Dios cuando nos pide, qué hermoso es preocuparse por los demás. Jesús se preocupa por los demás, no está pensando en Él. Y le dice a los apóstoles que le den de comer porque les está enseñando a preocuparse por los demás, a pensar en los demás, a tener inquietudes por los demás, a estar al servicio de los demás. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando es como se recibe, olvidando es como se encuentra, perdonando es como se es perdonado, y muriendo como se resucita a la vida eterna. Todo al revés. Tenemos que invertir nuestras inclinaciones. Las inclinaciones nuestras son hacia nosotros mismos. Hay un desorden de la naturaleza que me lleva hacia mí mismo. Qué hermoso es consolar a los demás.
Hacer obras de misericordia espirituales son más importantes que las materiales, las corporales. Pero qué hermoso es consolar a los demás, darle consuelo, darle ánimo, comprenderlos, escucharlos. Cuando una persona siempre tiene problemas es porque está muriendo ahogado. Es gravísimo que una persona siempre tenga problemas. ¿Por qué? Porque no ha abierto los ojos a la realidad, solo se mira, solo se vuelca hacia adentro, solo mira su propio yo, y es cuando la persona se autodestruye. El pecado de egoísmo es terrible, el repliegue sobre sí mismo espanta a Dios del alma. Una persona que se repliega, Dios huye de él, porque eso jamás, ni Dios es así, ni Dios ha enseñado a hacer así al hombre. El demonio se replegó, Satanás se replegó sobre sí. Eso es el non serviam. Y nosotros tenemos tendencia a replegarnos, a meternos, a estar todo el día atento a mis preocupaciones y a mis cosas, y entonces nos desesperamos, abandonamos a Dios, recurrimos al alcohol, a la droga, al sexo, porque no encontramos salida. Pero peor todavía porque más nos encerramos en nosotros mismos. Hay que dar, hay que olvidarse, hay que preguntar a los demás cómo están, preguntar, inquietarse por los otros, salir a visitar un hospital, la cárcel, salir a hacer obras buenas, bajarse alguna vez del vehículo y preguntarle a alguna persona que está, a alguna mujer ahí toda sucia con un bebé sobre su falda pidiendo limosna, parar un poquito, preguntar cómo se encuentra, qué necesita, comprarle algo para tomar, un poco de agua, necesita agua. ¿Por qué no lo hacemos? No está prohibido hacer eso en Tuxtla. Yo no lo he visto, es muy difícil ver que alguien se detenga a preguntar cómo está uno, pero uno se siente amado. Son las obras de misericordia espirituales, se siente amado uno. Y nos gusta que Jesús nos trate así, pero nosotros también debemos hacer eso. Hagamos lo que Él nos dice, sin dudar, sin calcular, sin medir, sin aferrarse, sin miedo. Porque a todo el que pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames, dice Jesús. Dad y os será dado. Se dará una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os medirá. Buscamos a Jesús con afán tan grande como esas personas. Lo encontramos a Jesús como lo encontraron esas personas. Cuando Jesús nos enseña a realizar obras de misericordia corporales y espirituales. Yo les voy a leer algunas, a ver cómo están nuestras obras de misericordia, que no es solo dar de comer al hambriento. Hay otras, vamos primero con las corporales, y hay muchas más. Se ponen como ejemplo, la iglesia pone modelos, pero hay mucha cantidad de obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, dar albergue al peregrino. No quiere decir que todo que golpea la puerta hay que tener cuidado, pero a veces se ofrecen cuando uno necesita un alojamiento, etcétera. Bueno, ahí tenemos la posibilidad, viene Jesús. Visitar a los presos, enterrar a los muertos. Antes se tiraban los muertos, bueno, hoy también. Lo que está pasando en Palestina, en Israel, en Palestina, es terrible, que niños muertos por todos lados, gente que quedan tirados por la calle. También cuando están esos terremotos grandísimos o los accidentes tan grandes, el tsunami, tantas cosas, con tantos cadáveres por todos lados, el Señor está diciendo, a ver cómo tratas el cuerpo que va a ser, que fue templo mío y va a resucitar por segunda vez, cómo tratas con cuidado a esos cuerpos, etcétera. Hay otras obras de misericordia corporales, pero también están las espirituales. Enseñar al que no sabe. Superan las obras de misericordia corporales enormemente, porque esto apunta al espíritu, a la parte espiritual del ser humano. La supera enormemente las obras de misericordia corporales. Enseñar al que no sabe,
dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar, corregir al que se equivoca con humildad, no mostrándole que se equivocó, no mostrando que uno sabe más, porque ahí también hay que tener mucho cuidado. Consolar al triste, sufrir con paciencia las flaquezas de los demás, los defectos de los demás, sufrirlo con alegría y paciencia, como que el otro ni lo nota, el otro no nota que uno está sufriendo con paciencia. Rogar a Dios por los vivos y los muertos, otra obra de misericordia también. Y después Jesús realiza el milagro hermosísimo de la multiplicación de los panes. Y sobran 12 canastos llenos, no se pierde nada. Pide que recojan hasta el último pedacito. Qué importante. Si viene tan regalado el pan, ¿para qué lo vamos a cuidar? Si Jesús dice, hágase, ¿y para qué lo vamos a cuidar si tenemos pan para rato? No. El que es la fuente de la creación, el que es el creador de todas las cosas, que en ese momento creó, porque multiplicó, creó la materia en ese momento, ese, y lo puede hacer sin cansancio, basta que diga hágase, y tienen pan durante millones de años todos los que quiera Él. Sin embargo, junten todo, que no se pierda. Si tenemos en nuestra casa cosas, no por eso hay que tirarla. Eso es importante, no porque tengamos para mañana. El pedacito que tú tiras es un pedacito que le está faltando a alguien en el mundo. Y si te empieza a sobrar un poco, empieza a dar. Si te empieza a sobrar, da más. Da más. ¿Para qué quieres lo que te sobra? Si incluso sobra lo que necesitas, ¿para qué quieres entonces lo que sobra? ¿Cuántas veces sobra lo que necesitas? Claro que sobra lo que necesitas, porque necesitas lo que no necesitas. Entonces sobra muchas veces cosas que necesitamos. La multiplicación del pan, donde sobran 12 canastos, representando a los 12 apóstoles. Cada uno de ellos le sobró la canasta llena. A cada uno de los apóstoles. Está hablando Jesús, que Él las cosas que hace las hace con generosidad. Y lo que va a hacer a través de los apóstoles, que son sus sucesores, y todos los sacerdotes y obispos del mundo, les va a llenar la canasta. Es decir, toda la gracia que va a dispensar a través de los sacerdotes y obispos en toda la historia de la humanidad siempre va a ser suficiente, siempre va a estar hasta el borde, porque las obras de Dios son así, generosas. Pidamos a la Santísima Virgen que nos haga vivir esta escena del Evangelio, meditémosla, tratemos de dedicarle media hora, una hora para meditar estas cosas, un día domingo, a la tarde, cuando sea, porque de esa manera acompañamos. La Virgen seguramente estos pasajes los vive con tanto amor, ella no estuvo presente en ese momento, tal vez no, pero con que se lo hayan relatado una vez, ella lo graba en su corazón, en su mente, porque está enamoradísima. No es una mamá cualquiera, repito, siempre lo voy a decir. María no tenía el amor de una mamá cualquiera hacia su hijo, no es así. Es un amor con una capacidad superior a cualquier mamá, porque está íntegra en su naturaleza, porque tiene el amor que supera hasta los ángeles, porque lo que sale de ella es todo ella, y la afinidad que hay entre ella y lo que sale es todo lo mismo. Hay una unidad impresionante, pero además es Dios lo que sale de ella, y es Dios quien la mantiene, es Dios quien le da el ser, y ella le da el ser a Dios en cuanto hombre. Fijemos la unidad tan grande que hay de sentimientos, de afectos. Entonces, imaginemos cómo la Virgen María estaría contemplando estos misterios, cómo guardaba todo esto en el corazón cuando se lo contaban, la alegría que habrá tenido, y cuántas veces, por ahí, alguna vez, seguramente Jesús le ha hecho la multiplicación de algún pancito en la casa de Nazaret cuando José, solícito por el trabajo de todos los días, pero en la pobreza extrema, ha aparecido algún pedacito de pan donde no estaba previsto. La Virgen sabía, se sonríe, se llena de felicidad, se recordará algunos pasajes donde, buscando en el horno de barro, allí aparece algún pancito que no estaba previsto en los planes, y Jesús con una sonrisa se lo hacía. Estoy seguro de todo eso, pero María guardaba y meditaba todo esto en su corazón para darlo a conocer en el momento oportuno, que son estos tiempos que estamos viviendo. Le pedimos a ella
nos haga penetrar el sentido de las Escrituras, que nos haga compartir los sentimientos de Jesús, nos haga vivir lo que vivió Jesús y lo que vive permanentemente Él. Solo se da esto en la intimidad de la oración, en el silencio y en el contacto íntimo con Él. Que así sea.